Hola compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar sobre la historia clínica. Tocó el 2.1. Interrogatorio, entrevista, bases para un buen interrogatorio, relación médico-paciente, estrategias, reglas y personalidades del paciente. Nosotros somos el grupo 10 de la materia propedéutica con práctica clínica. Los compañeros que conforman este equipo es Wendy Carrillo, Héctor Zavala, Fidel Burgos, Renzo Vega, Carlos Sánchez y su servidor, Diego Castro. Es Jesús Héctor Zabalinzunza y hoy hablaré sobre este punto llamado interrogatorio, en el cual hablaré sobre tres puntos fundamentales y después hablaremos sobre los demás. Primero que nada es la entrevista, la relación médico-paciente y bases para un buen interrogatorio médico. Y empiezo con la entrevista. La entrevista en una consulta. La entrevista médica es un acto fundamental del médico profesional. Este se va a efectuar en un espacio llamado consultorio. Este puede ser desde un hospital hasta un domicilio cualquiera. Aquí es donde estamos efectuando la relación médico-paciente desde un inicio. Aquí es donde debemos de generar confianza y poder tener respeto y discreción hacia el paciente para obtener toda la información posible para tratar su problema. Aquí obtendremos el historial de la salud del paciente y la historia de la enfermedad del paciente. Todo para tener un propósito, el cual es registrar eso y almacenarlo en algo que se llama historial clínico. Posiblemente ya lo han escuchado. Es el cual donde se guardan nuestras alergias a algunos medicamentos, cirugías que hemos tenido, operaciones y algunos otros problemas que hemos tenido o problemas de herencia o problemas que tenemos, por ejemplo diabetes o demás. ¿Cuál es la función del historial clínico en la entrevista? Pues aquí también efectuamos la relación médico-paciente para no obtener barreras y poder seguir adelante en la consulta. Este va a tener un orden metodológico que a la vez es clínico, y aquí es donde vamos a poder obtener datos subjetivos y objetivos que nos van a servir para elaborar una lista de problemas para obtener soluciones hacia el paciente. Bases para un buen interrogatorio. El interrogatorio es la parte fundamental de una consulta con un médico. Este nace cuando la consulta se está desenvolviendo y se va desarrollando. Esta es muy importante porque tiene ciertos puntos que nosotros tenemos que seguir para que todo salga bien. Puntos a seguir. Aquí solo puse 4 que Puntos a seguir. Aquí solo puse 4 que son los primordiales según mi opinión, pero también hablaré a pocos rasgos sobre los demás. Primero que nada, y uno de los más importantes para mí, es la confianza. Lo primero que hay que generar confianza del paciente, mostrar que estamos preparados y tenemos una actitud profesional. Debemos transmitir confianza, así ellos se pueden abrir a nosotros y no van a estar dudando de nuestra capacidad. El segundo es el orden. Anteriormente ya mencioné el orden clínico, el cual es fundamental para la consulta ya que, según las prácticas, este es lo mejor en un orden, es lo mejor que tenemos que seguir. Confidencialidad, esto es fundamental, ya lo hemos escuchado. Confidencialidad médico-paciente. En la relación médico-paciente debemos de tener respeto, discreción, porque son puntos clave y he ahí la importancia de generar confianza para que el paciente se abra y cuente el objetivo, el cual va a ser la historia. Positividad. Aquí es algo que comúnmente tenemos de error todos, el cual preguntamos de manera negativa y no positiva, así mismo al igual que cuando hablamos. Por ejemplo, aquí puse esto que puse, no has tenido tos, es ahí ya, por psicología el paciente va a decir que no, aunque sí, porque eso ya es un reflejo. Lo mejor sería preguntar, ¿has tenido tos? De una manera no es positiva, sino ya no tan negativa. Y por último y por no menos importante, la relación médico-paciente. La relación médico-paciente es la que juega un papel primordial desde que el paciente entra a la consulta, ya que aquí debemos de manifestar todos los puntos que mencioné anteriormente, en puntos a seguir, para un buen interrogatorio. Pero no solo eso, sino que debemos de seguir transmitiendo confianza y seguridad y sobre todo profesionalismo para que sea un éxito de la consulta. La relación médico-paciente era lo más natural e intrínseco a la propia práctica de la medicina anteriormente. Pero ¿qué pasó? La medicina dejó de ser tan sencilla y dejó de ser tan bien entendible para los pacientes.
lo cual generó duda y desconfianza a los demás. He aquí donde salió esta rama del médico-paciente para interactuar mejor con ellos y generar mejores actitudes hacia ellos. Y pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir ahora sobre este punto. A continuación, yo les voy a hablar sobre las estrategias, reglas y personalidades del paciente. El objetivo de crear estrategias es más que nada para que los médicos puedan involucrarse plenamente con los pacientes y comprender sus perspectivas, circunstancias de vida y prioridades. Como primera estrategia tenemos garantizar la mejor experiencia a través de atención personalizada y eficaz para los pacientes. Esto implica que los pacientes reciban atención y seguimiento desde el primer momento en que ingresan al centro médico. La calidad de atención se basa en ofrecer un servicio de acuerdo a los requerimientos del paciente más allá de lo que éste puede o espera. Esto es más que nada satisfacer las necesidades del paciente de manera consciente en todos los aspectos. Escuchar al paciente. El objetivo de una buena escucha es que sirva. Como decíamos anteriormente, el objetivo de crear estrategias es para que los médicos puedan involucrarse plenamente con los pacientes y podamos comprender sus perspectivas, circunstancias de vida y prioridades. Sirve como un catalizador. Escuchando activamente podemos explorar cómo vive el otro, lo que nos cuenta, es decir, aquí podemos emplear actitudes de empatía, cuáles son sus expectativas y hasta dónde comprende los hechos. Comunicación médico-paciente. Como todos sabemos, la comunicación entre el médico y paciente juega un papel muy importante en la práctica de la medicina y es esencial para la provisión de asistencia médica de alta calidad en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La comunicación no solo debe servir de vehículo para obtener información que el médico debe saber, sino también para que el paciente se sienta escuchado, para comprender enteramente el significado de su enfermedad y para que se sienta escuchado, recibiendo una atención durante el proceso de su salud y enfermedad. Generar confianza. Esto es primordial, ya que el paciente que visitas por primera vez muchas veces es porque alguien te recomendó o porque tiene información de tu trabajo o a través de alguna fuente o ya sea porque eres reconocido por el buen trabajo y forma de trabajar que te consideras legítimo y de confianza. Para construir y desarrollar una relación de confianza es importante tener una escucha activa, estableciendo siempre un contacto visual, no permitiendo que las barreras de la comunicación impidan que estos canales se obstruyan o no se permita dar una comunicación congruente y responder a sus comentarios cuando corresponda, demostrando así que valora sus observaciones y preocupaciones. Aquí debemos saber que la consulta médica es un proceso complejo y multidimensional centrado en la relación médico-paciente, pero que además es pieza clave para brindar apoyo en cuanto a las necesidades de salud, enfermedad, sufrimiento e incertidumbre que tiene un sujeto cuando se ve afectada su integridad física, humana y emocional. Estas son solo algunas de las reglas que se han empleado para llevar a cabo una consulta exitosa. La primera regla es que el paciente siempre es primero, siempre va a ser la prioridad. No usar el teléfono cuando se está atendiendo al paciente, pues sería una barrera para impedir la comunicación efectiva.
Pedir a la familia dejar el consultorio si fuera necesario. La familia no debería traducir lo que el paciente siente o piensa. Aquí muchas veces los familiares pueden opinar o tomar decisiones en cuanto a él si el paciente se presenta eh, con algún problema que le impida hablar o expresar sus sentimientos o su pensar, hacer contacto visual, tomarse el tiempo de escuchar al paciente y preguntar si hay algo más que desee saber. El paciente es quien toma las decisiones, entregar instrucciones claras a los pacientes sobre sus medicamentos, no mentir, no mentir ante el paciente, ante los familiares del paciente, ante sus colegas y personal de salud. Ser defensor del paciente. Dentro de este ámbito tenemos personalidades del paciente. La primera es la personalidad agresiva. Esto es más que nada con una conducta que busca, una persona con una conducta que busca causar daño a uno mismo o a otros. ¿Qué podemos hacer como médicos? Tomarse su tiempo para comprender el sufrimiento del paciente. Personalidad impulsiva. Esto es más que nada la incapacidad de resistir impulsos súbitos y violentos. Son sociópatas y víctimas de adicciones. ¿Qué podemos hacer? No molestarse ni reaccionar con ira frente a interrupciones repetidas, no prescribir medicamentos con potencial adictivo, no aceptar con facilidad los datos de antecedentes patológicos. Tenemos la personalidad cínica. Muestran indiferencia por el esquema de valores aceptados socialmente. ¿Qué podemos hacer? Actuar con paciencia ante sus acciones durante la consulta, evitar llegar tarde ya que suelen reprochar su impuntualidad, evitar dar medicamentos que pueden ser adictivos. Tenemos la personalidad histérica. Estos son pacientes intensos y contradictorios que les gusta llamar la atención. ¿Qué podemos hacer? Hacer un interrogatorio con preguntas abiertas. Los pacientes les gusta alimentar el ego del paciente, no debemos caer en tentaciones, evitar malinterpretaciones, ya que los pacientes suelen pensar que el médico siente atracción hacia ellos. La personalidad narcisista. Son arrogantes y fanfarrones, les gusta ser el centro de atención, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Generar una sensación de respeto, reconocimiento a la autoimportancia, hacer una confrontación paso a paso por los puntos vulnerables del individuo. Y por último tenemos la personalidad paranoica, que son pacientes con ideas delirantes. ¿Qué podemos hacer como médicos? Los individuos tienen deseo de establecer relaciones de confianza. El médico debe tener actitud profesional y respetuosa, no ser paternalista, es decir, ofensivo, no intentar convencer al paciente de que sus delirios son equivocados. También cuestiones a considerar: abordaje totalmente hospitalario, el paciente debe de estar acompañado, tener apoyo de personal, seguridad, por si el paciente se pone agresivo, y cuidar el lenguaje no verbal. Estas son algunas de las personalidades que presentan los pacientes al momento de ingresar a un hospital, a alguna consulta. Bueno, pues mi nombre es Carlos Sánchez y hoy les hablaré sobre la historia clínica. ¿Qué es la historia clínica de un paciente y para qué sirve? La historia clínica es un documento imprescindible para guardar toda la información relativa a la salud de un paciente y los servicios y atención prestados al mismo. Definición de historia clínica. Se puede definir a la historia clínica como un documento legal de la rama médica
que surge del contacto entre un paciente y un profesional de la salud, donde se recoge toda la información relevante acerca de la salud del paciente, de modo que se le puede ofrecer una atención correcta y personalizada. Modelos de historia clínica. En la actualidad, lo más habitual es encontrar las historias clínicas en formatos electrónicos. Aunque hasta el momento no se han informatizado todas las historias creadas antes de la era digital, por lo que siguen formatos físicos de papel. Además de esta categorización, existen 3 modelos que son historia clínica cronológica, esta es la más tradicional de los hospitales, la historia clínica orientada con problemas de salud, utilizada en centros de atención a primaria, historia clínica realizada para el seguimiento concreto de una enfermedad en unidades especializadas y con preguntas concretas. ¿Qué datos se incluyen en la historia clínica de un paciente? Los documentos incluidos dentro de la historia clínica de un paciente recogen toda la información relativa a los procesos médicos y asistenciales de dicha persona. En ellos se identifica además el nombre de los profesionales que han intervenido de la medicación aplicada, en definitiva cualquier dato trascendental que ofrezca un conocimiento veraz y actualizado del estado de salud del paciente. La información exacta que aparece en el archivo son bastantes. Empezamos con la documentación relativa a la hoja clínico-estadística, autorización del ingreso, informe de urgencia, anamnesis y exploración física, evolución, órdenes médicas, hoja de interconsulta, informes de exploraciones complementarias, consentimiento informado, informe de anestesia, informe de quirófano o registro del parto, informe de anatomía patológica, evolución y planificación de cuidados de enfermería, aplicación terapéutica de enfermería, gráfico de constantes, informe clínico de alta. ¿Qué función cumple la historia clínica? La función principal de la historia clínica es facilitar el trabajo de los profesionales de la salud que tengan que tratar a un paciente conociendo de primera mano y de forma inmediata toda la información relativa a su salud. Es decir, tener todo más a la mano sobre la información del paciente. Entre sus funciones se encuentra la posibilidad de que el médico ofrezca una asistencia personalizada al paciente, aprender y mejorar los aciertos y errores de tratamientos pasados, investigar algunas ramas científicas a partir de la información contenida en el documento, mejorar la calidad de salud de un paciente, gestionar y administrar los servicios médicos de las instituciones sanitarias. Norma oficial mexicana, en este caso, de un expediente clínico. En 2010 fue presentado este proyecto con el propósito de cambiar las normas ya existentes de ese momento. Pero bueno, ¿para qué haríamos esto? Se mencionará a continuación. El propósito de este cambio, sugerencias que se hicieron frente al Instituto Nacional, fue establecer con precisión los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, como cuerpo de salud, debemos de tomar con mucha precisión los datos científicos, como viene a ser medicamentos a lo que es alérgico, algún padecimiento que tuvo con anterioridad, historial de familia, historial de anterioridad. Todo este tipo de factores se deben de tomar con mucho cuidado y detenimiento para evitar problemas éticos, ser nosotros responsables de esa información, guardarnos con nosotros la confidencialidad del paciente, tecnológicos, como lo vemos en la actualidad, adaptarnos al medio que nos rodea, como sería esto de las tecnologías, cómo poder hacer nosotros o meter a una base de datos la información que recolectamos, ya que pues, en la actualidad sería anticuado solo tomarlo en una hoja de papel, porque esta hoja de papel se puede perder, dañar, y pues sería una pérdida de tiempo tener que volver a hacerlo, estaría perdiendo mucha eficiencia. Y parte del administrativo sería de cómo ellos guardan esa información, ya que no pueden hacérsela llegar a cualquier persona en cualquier momento que se le pidan, sino que tienen que pasar por ciertos criterios y órdenes y seguimientos para que no se vaya a perder pues lo que nosotros prestamos al paciente, que viene siendo pues la confidencialidad. Todos los criterios que se toman en esta norma llegan a donde mismo, que es el mejoramiento en la calidad de los registros, servicios y los resultados que obtenemos, no solo como doctores, enfermeras, sino como todo
el personal del área de salud para brindar una mejor atención. Entonces, que la atención sea oportuna, responsable, eficiente y amable. Un expediente clínico. Se trata de un conjunto único de información y datos personales de un paciente, que pueden ser tan integrados por datos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, etcétera, los cuales nosotros llevamos un control de los procedimientos que se le han realizado al paciente, cuáles se le realizarán más adelante y cuál es su estado actual de salud, así como físico, mental y social. Esta norma no solo busca facilitarnos el trabajo a nosotros, sino que también, pues como nuestra profesión lo dicta, es brindar un mejor servicio a los pacientes. Es por eso que vamos a hablar sobre los derechos del paciente. Cuando una persona llega al hospital, nosotros tenemos que ser muy claros con la información que recolectamos, porque si un paciente no está de acuerdo con algo o él no quiere que se le realice algún procedimiento, se tiene que cumplir porque es pues es su ideal. En esta norma dice que la importancia de que la autoridad sanitaria garantice la libre manifestación de la voluntad del paciente de ser o no atendido a través de procedimientos clínicos o quirúrgicos, para lo cual el profesional de salud debe recabar su consentimiento, previa información y explicación de los riesgos posibles y beneficios esperados. Por eso que aquí cuando nosotros le preguntamos al paciente, debemos de especificar muy bien qué es lo que va a pasar y cuáles son sus riesgos, para que el paciente decida si lo quiere hacer o no. De nosotros dependerá explicarle lo más claro posible, porque si es algo que es un bien para él, pues a nosotros nos conviene, nosotros pues salvar su salud. Pero si el paciente pues no lo quiere, no se le puede obligar a recibir ese tratamiento, por más grave que sea. Y es aquí también cuando en los diferentes pues empresas y hospitales, por decir, puede ser privados o públicos, requieren también de recibir la información en caso de ser atendido en alguno o en otro. Pero es aquí cuando en la norma especifica cuáles son los pasos a seguir por los cuales debe pasar esa información y llegar al otro medio, que es la interconsulta, de que un doctor ajeno a haber recibido el caso pueda también tener interacción con ese paciente y con su historial, ya que si el paciente no lo aprueba, pues no podrá ser acreedor a recibir esa información. De otra forma, pues estaría violando la privacidad del paciente y es algo que por completo se evita, ya que nosotros debemos cumplir con el principio ético del secreto profesional y pues guardar la información del paciente que él nos está brindando. ¿Y hacia quién va dirigida esta norma? Bueno, es obligatoria para el personal del área de salud, los establecimientos prestadores de servicios de atención médica de los sectores público, social y privado, incluyendo los consultorios. Bueno, porque esta norma no nació de la noche a la mañana, sino que se recolectaron otras normas, en las cuales había decadencias, las pudieron tomar para hacer una mejor. Entonces se presentó esta norma. Si se dieron cuenta, nuestra maestra nos adjuntó un documento en Classroom, el cual es esta misma norma, y en la clase pues anterior se mencionó por encimita sobre lo que trataba, y pues se quiso ver con más detalle, y pues aquí está, esta es la norma. La pueden checar y darse cuenta de las especificaciones que se deben de tomar cuando uno recolecta la información y cómo ponerla en un expediente clínico. O por decir, como mencioné anteriormente, cuando tú quieres compartir la información con otro doctor, cuáles son los permisos que tienes que pasar tú para poderla compartir. Y todo ese tipo de cosas te vienen específicamente cómo tienen que ser para que sean adecuadamente. Hola, buenas tardes compañeros. Yo ahora voy a hablar sobre la estructura de la historia clínica. Ok, primero que nada, su práctica es obligatoria. Ningún acto médico de hospitalario o de consultorio debe efectuarse sin su correspondiente registro en la historia clínica. En las instituciones de salud se exige la historia clínica como elemento indispensable para ejercer una medicina de calidad. Ok, primero que nada, cuando recién se ingresa el paciente se tiene que preguntar lo que son los datos personales o de afiliación. En este caso viene siendo lo que es el nombre y apellido, edad, sexo, profesión o ocupación, procedencia, nacionalidad, estado civil, cobertura provisional, teléfono, dirección laboral si tiene un trabajo en este caso,
y por último se apunta lo que es la fecha y la hora del interrogatorio dado. Después viene lo que es el motivo de consulta o internación en dado caso que este sea un interno al hospital. Ok, se preguntan lo que son las enfermedades actuales, si está consumiendo algún medicamento o qué es lo que padece actualmente y antecedentes de enfermedades anteriores. Ok, también se preguntan los antecedentes personales o familiares. Después de esto se hacen las preguntas de hábitos fisiológicos, patológicos y del medio, o sea, donde él vive o se realiza. Ok, los fisiológicos vienen siendo lo que es el peso del alimento, el apetito, si le da sed, si tiene diuresis, micción, catarsis intestinal, sueño o si ha tenido relaciones sexuales previamente. Los patológicos vienen siendo las enfermedades de la infancia o enfermedades médicas, internaciones anteriores, internaciones quirúrgicas también, alergia o inmunizaciones. Y del medio que viene siendo los accidentes o socioeconómicos, como quien dice lo que viene siendo su vivienda, familia, tipo de calidad de trabajo, ingreso, gasto y pues todo lo que tenga que ver en su entorno de desarrollo. Después de esto viene siendo sigue lo que es el hábito. Si el paciente tiende mucho a irse de fiesta, lo que es alcoholizarse, fumar, drogarse y pues todo eso viene implicado para saber el tratamiento. Después de esto viene lo que es el examen físico o una exploración en pocas palabras, una exploración física de todo el cuerpo. Después se hace un examen segmentario, que es una misma exploración pero más detallado, que viene siendo que se van por regiones, o sea, lo que va cabeza, cuello, tórax y así sucesivamente. Después viene el resumen semiológico, que esto viene siendo lo que es el resumen de los exámenes pasados, que fueron los primeros. Es un pequeño resumen, como quien dice. Después viene el diagnóstico presuntivo, que va a dar lugar a pues el diagnóstico que tú crees que el paciente tiene, pero lo vas a comprobar con lo siguiente, que son los estudios complementarios, para comprobar que el diagnóstico presuntivo es acertado o incorrecto en dado caso. Después vienen las interconsultas. Después de las interconsultas viene la evolución para ver si el paciente se quedó estable o fue avanzando. Y después viene el diagnóstico definitivo. Después de haber realizado todos los estudios complementarios, ya se puede dar un diagnóstico definitivo para diagnosticar efectivamente y asertivamente lo que tiene el paciente. Después ya damos el tratamiento. Del tratamiento viene la epicrisis, que viene siendo ya la resolución del tratamiento y problema. Y ya por último se firma y se da una aclaración del redactor dado esto. Tipos de historia clínica. La historia clínica se define como el conjunto de documentos que contienen datos, valoraciones e información sobre la situación y evolución clínica del paciente a lo largo del proceso asistencial. Según la situación en la que se recoja la información del historial, encontramos tres grandes tipos de historia: de emergencia, de consulta, de hospitalización, entre otras. Historia clínica de emergencia. Se realiza durante una emergencia médica. Este tipo de historia tiene algunas particularidades. Por ejemplo, para agilizar la atención se obvian algunos datos que no sean necesarios por el momento. Por otro lado, la situación del paciente en emergencias hace que a veces sea imposible extraer determinada información. ¿A qué se refiere esto? A veces en determinadas situaciones el paciente no va a estar en disposición para poder proveernos la información necesaria, ya sea cuando éste se encuentre inconsciente o cuando tenga algún malestar que le impida el habla. Así que la mayoría de la información que obtengamos va a ser a partir de terceros. Historia clínica de hospitalización. Historial que se realiza durante la estancia en el hospital del paciente. En esta historia médica se evalúa el motivo de ingreso del paciente y se basa en recopilar todas las intervenciones realizadas junto a los estudios paraclínicos y sus resultados. Este documento conlleva anexo a la historia clínica la notificación de alta, notas de enfermería, terapias y seguimientos, finalizando con epicrisis. Historia clínica de consulta. Es el modelo más habitual, es el historial que se realiza en la consulta del médico. La característica principal de la historia clínica de consulta corresponde al documento donde se expresa el motivo por el cual el paciente acude a la consulta y son plasmados cada uno de los procedimientos diagnósticos y sus resultados en dicho archivo médico. Modelos de historia clínica. Los modelos de historia clínica pueden variar según el instituto, país o condiciones del paciente, pero usualmente se trabaja bajo el mismo esquema. Historia clínica cronológica, el modelo más común. En este tipo de documentos se lleva el historial médico del paciente desde la aparición de la enfermedad, anexando el tratamiento, exámenes complementarios, notas de enfermería referente al tratamiento y finalmente la epicrisis. Historia clínica protocolizada.
El tipo de información plasmada es canalizada bajo un régimen de preguntas predeterminadas, características de una patología, pudiendo así llegar a un diagnóstico asertivo fácilmente. Historia clínica orientada a problemas de salud en general. Dentro de la historia médica se detallan factores determinantes de una enfermedad, datos socioeconómicos y antecedentes familiares, aplicado en instituciones médicas de atención primaria con el fin de abordar datos epidemiológicos de una población en cuestión.